11:45, así lo estáis viendo, así quedó la moto de Albert, un tarraconense que sufrió un accidente de tráfico en el que estuvo a punto de quedarse en silla de ruedas. Es que Adela, Albert tuvo que ser ingresado en el hospital con un pronóstico muy grave, una lesión medular con tetraplegia y una operación además de alto riesgo. Que salió bien, pero le dejó un dolor insoportable. Y ahí comenzó su verdadera pesadilla. Acabó adicto al fentanilo. Entre otros medicamentos, Albert tenía que tomar fentanilo, un opiáceo muy adictivo. Hacemos una pequeña comparativa para que os hagáis una idea. Es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. En un momento vamos a hablar con él, pero antes conocemos mejor su historia. Con tan solo 33 años, la vida de Albert Puñet cambió radicalmente, porque de la noche a la mañana acabó ingresado en el hospital, repleto de dolores. Este exdirector de banca sufrió un accidente de tráfico que casi le deja en silla de ruedas. Volvía del trabajo en su moto cuando de repente un coche se saltó el stop y le atropelló. Un siniestro que le dejó un tiempo postrado en la cama, incapaz de controlar los dolores. Al principio le dieron calmantes, pero nada. Tuvieron que pasar a algo más fuerte. Comenzaron a darle fentanilo, un opiáceo 50 veces más potente que la heroína. De esta manera consiguió calmar su angustia y comenzó su recuperación. Sin embargo, poco después volvieron los dolores. Cada vez necesitaba más dosis y hacía cualquier cosa para conseguirlas. Llegó a mentir a sus médicos para conseguir más recetas. Se gastaba 300 euros en cada caja y poco a poco se dio cuenta de que se había vuelto adicto a esta sustancia. Una adicción que acabó socavando su carrera profesional y que poco a poco afectó también a su vida personal. Fue de hecho su familia quien le pidió que ingresara en un centro de rehabilitación. Allí ha estado durante 2 años, luchando día a día para recuperar su vida. Ahora, fuera del centro, este jubilado rehace su vida lejos del fentanilo, aún con dolores, pero tratados en este caso con morfina, superando así una adicción de la que pide que su caso sirva como ejemplo para que se regule en España la prescripción del fentanilo. Y es que así estaba Albert cuando era adicto a estas dosis. Un especialista se la recetó un comprimido de acción rápida al día, una piruleta de fentanilo, y la advertencia fue que no superase nunca las 3 diarias, pero reconoce que ha llegado a tomar 9 en una noche para superar el dolor. Y así es como está hoy. Vamos a verlo. Albert ha logrado superar esa adicción y ha decidido compartir su historia para concienciar sobre los peligros de este medicamento y pedir también que se revisen los protocolos de las recetas. Adela. Albert, ¿qué tal? Muy buenas. Nos alegra mucho verte sonreír porque lo que has pasado ha sido un verdadero calvario. Y mira, cuando estábamos mirando la entrevista, decía, es exadicto al fentanilo. Esto es también como la gente que es alcohólica. ¿Eres ex o vas a seguir siendo adicto siempre? Yo me considero ex totalmente, la verdad. Buenos días, lo primero de todo. ¿Qué tal? Absolutamente exadicto, muy bien. Y la verdad que no volvería, pero para nada. Siempre digo que podría tener yo ahora mismo la peor crisis de dolor de mi vida y si tuviera una piruleta de fentanilo en la mano la tiraría a la basura. Qué bien. No volvería a pasar por eso. Oye, Albert, pero tú sigues teniendo un dolor muy fuerte, muy potente. ¿Cómo lo combates? Sí, bueno, la principal afectación que tengo a día de hoy, la principal secuela que me ha dejado la lesión medular, es dolor neuropático crónico severo de un nivel 10/10. Entonces, después de después de pasar por el fentanilo y a raíz de haber ingresado en el centro de desintoxicación, allí consiguieron quitarme el fentanilo, pero también encontrar una medicación, una combinación de medicación que me fuera bien para el dolor. Una de las cosas que yo pedí es que yo quería tener la cabeza, recuperar el control sobre mi cabeza, es decir, el fentanilo te anula como persona totalmente, ¿no? Es decir, te tiene completamente la mente nublada, te conviertes en una persona huraña, no tienes ganas de hacer nada y yo ahora estoy lleno de vitalidad y entonces para poder controlar el dolor lo primero que necesitas es volver a empezar, es decir, dejar de sentir dolor, aunque ello implique dosis de medicación más altas. Yo, por ejemplo, estoy muy satisfecho porque yo hace 2 años que salí del centro y en 2 años he conseguido reducir a más de la mitad la medicación que yo actualmente tomo para el dolor, que es un tipo de morfina de liberación prolongada. Y eso ha sido a raíz de mucho trabajo personal, muchas visitas de seguimiento con mis médicos, porque durante los 2 años que tomé fentanilo nunca tuve una visita de seguimiento sobre el consumo que yo estaba tomando de fentanilo. Albert, me acabas de decir, yo si veo una piruleta de fentanilo ahora no la quiero ni en pintura, no la tiro. Pero ¿cuál es
es tu primer recuerdo? La primera piruleta de fentanilo, ¿qué sensación te produjo? Fue como hemos encontrado la solución. Piensa que cuando a mí me daba una crisis de dolor, me desplomaba en el suelo. Es decir, mis piernas no soportaban ese dolor. O sea, el dolor neuropático severo es un dolor que te anula como persona. Es decir, es un dolor incesante, es un dolor severo, que en parte incontrolable, porque es un dolor que te provoca el propio sistema nervioso. Entonces, mi lesión es una lesión alta, es a nivel C5, es decir, aquí por la nuez. Entonces, todo lo que pasa por debajo, todos los nervios están afectados. Qué dolor. Y entonces, claro, era un dolor horrible. Entonces, claro, en cuanto te dan esa piruleta, me tomé la primera piruleta sin saber que eso era una droga 50 veces más fuerte que la heroína, también que vale la pena decirlo. Fue como, dicho. por fin, es que me calmó el dolor, el dolor desapareció y dije, por fin hemos encontrado una solución, sin saber que yo estaba cavando mi propia tumba. Claro, pero no te dan de 0 a 100, es decir, no pasas de un paracetamol al fentanilo. Antes pasabas por otros medicamentos que no te aliviaban y ahí fue cuando viste el cielo abierto sin saber lo adictivo que era y el problema en el que te ibas a meter. ¿Alguien te lo dijo? ¿Alguien te dijo, cuidadito con las piruletas de fentanilo, cuidadito porque esto te puede enganchar de alguna manera? No, y en mi caso, yo siempre digo que yo debo ser la rara avis de la medicación analgésica española, porque en mi caso yo pasé de tramadol a fentanilo, cuando digamos es como pasar de ir en patinete a ir en avión. Pero bueno, en mi caso, pues ya te digo, no hubo seguimiento, se cometieron muchos errores, estuvo por en medio de la pandemia. Y la verdad que yo creo que hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor. Albert, pero yo sé que... una de las cosas que me gustaría... Dime. Vamos a seguir hablando contigo, pero sé que no es un consuelo saber que hay más gente en tus circunstancias y que es servicio público también advertir de ello. Sé que hay unos seguimientos y que no te ofrecen las piruletas así a lo loco, que tienes que estar absolutamente tratado con ese seguimiento que tú reclamas que no se hizo en su momento, pandemia mediante. Pero Pedro nos decía que él tiene datos del fentanilo aquí en España. Bien, es verdad que hay que hacer un razonamiento un poco antitético con Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos sabéis que, por ejemplo, hoy Los Ángeles y San Francisco tienen un problema grave. Hombre, es que esas imágenes que son zombies vivientes. Exacto, Totalmente. de hecho les llaman los zombies. Ahora supe que últimamente se quedan tan bloqueados que sufren una patología que es muy parecida a los esquizofrénicos. Esto es Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos, que es la flexibilización sérica. Es decir, el individuo se queda absolutamente bloqueado y sus articulaciones también. Por eso se quedan así como sí, quietos, como... Exactamente. Eso, es que no se pueden ni mover. ¿Y en España? En España, afortunadamente, tenemos otro tipo de sanidad. pautas, sí, el fentanilo, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad hacen un seguimiento exhaustivo para que no tenga la entrada que tiene en Estados Unidos. El CITCO ha intervenido... ¿Qué es el CITCO? Es el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, lleva la estadística de drogas y ha intervenido una pequeña cantidad de fentanilo. En la estadística salen, en concreto en el 2023, medio kilo, 500 gramos, 450 gramos. Todas las intervenciones en España tienen que ver, o la mayoría, con un médico consumidor, que es el que saca un poco cápsulas, pero desde luego os digo que es un tema que tenemos que estar muy encima. Muy pendientes. Porque es muy peligroso. Hombre, tenemos aquí el ejemplo claro, ejemplo viviente. Albert, tú nos has descrito una situación en la que el fentanilo te alivia de un dolor inhumano, pero ¿cómo te das cuenta de que eso es un problema? ¿Cómo sacas la cabeza y dices, yo aquí no puedo seguir? Pues mira, fue durante la pandemia, empecé a tener síntomas como sudoración, febrícula, descomposición, malestar general, mucho frío, o sea, como un frío interno, pero sudaba mucho. Y al principio pensábamos que era COVID, es más, yo llamaba al centro de salud y me venían a hacer PCRs a casa pensándose que era COVID. La cuarta vez que esto me pasó, yo pensé,
a ver si no va a ser COVID. Y me tomé una piruleta sin tener dolor en ese momento. Y a los 10 minutos habían desaparecido los síntomas. Allí fue cuando yo me di cuenta de que tengo un problema. Y de que aquello no era COVID, aquello lo que era abstinencia. Porque el fentanilo es una droga o una medicación, digámosle como queramos, yo le llamo droga, que genera muchísima tolerancia. Es decir, tú te tomas una dosis y la segunda te hace un poco menos de efecto. Sí, claro. Y la tercera, un poco menos. Y llega un punto que tu cuerpo, digamos, mimetiza con el fentanilo y para buscar el efecto balsámico de la primera dosis necesitas más. Claro, esto es el hámster en la rueda, ¿no? Es decir, que camina, pero no avanza. ¿Cuántas llegaste a tomarte, Albert? Claro, allí entras en un... Pues mira, yo siempre lo digo, una noche desesperante, porque las noches con dolor se hacen muy largas, me llegué a tomar 9 o así, las cajas eran de 15, me tomé casi una caja entera, pero no buscando el sentirme drogado, es muy importante decirlo, buscando intentar dormir porque el dolor era insoportable y era la única cosa que yo tenía, la única herramienta que a mí me habían dado era tómate esto cuando tengas crisis de dolor. Albert, claro, un segundito. Que te estás tomando algo que tú crees... Que te va a ayudar y que te va a aliviar. Quédate con nosotros, porque queremos saber cuáles son, por ejemplo, esos efectos secundarios que puede tener la medicina. Herrera, por eso estás con Céspedes. Nos lo va a contar Céspedes, porque además estábamos escuchando el síndrome de abstinencia, la adicción, pero tendrá otros también. Claro, ¿Son frecuentes, Céspedes? Sí, son bastante frecuentes. Hay que entender la potencia que tiene este medicamento. Te puede producir de disforia, euforia, depresión, somnolencia extrema, bloqueo en articulaciones, sistema musculoesquelético completamente bloqueado durante la toma de ese fármaco, incluso estreñimiento, porque la morfina suele producir estreñimiento. Lo que pasa es que, claro, en el síndrome de abstinencia vas al revés. Empiezas con escalofríos, sudores fríos, diarrea, aceleración de tu frecuencia cardíaca, que te lo tomas y ya la cosa cambia. Un auténtico descontrol del cuerpo. Sí. Albert pasó del tramadol al fentanilo, 2 medicamentos. ¿Se hizo bien esa escala? ¿Se pautó bien? A ver, hay 3 escalones. Está bien pautado si nos fijamos en qué medicamentos están en el tercer escalón, pero lo que no es lógico es dar de un segundo a un tercer escalón el más potente que tienes en el tercer escalón. Vale. Lo lógico es empezar por una morfina, que tienes muy buena medicación de rescate y que es mucho más controlable que el fentanilo, y que el efecto de el posible síndrome de abstinencia es un poco menor. Hay una cosa que ha contado Albert que a mí me ha llamado la atención. Él ha hablado de un síndrome de abstinencia durante la noche, la necesidad de parar ese dolor, 9 piruletas. ¿Podría haber también sobredosis? Puede haber sobredosis, casi seguro, porque el fentanilo, el problema que está habiendo en Estados Unidos es por sobredosis de él. Por lo que él ha descrito, necesitas más porque la primera te hace efecto, pero la segunda la mitad. Pero sobredosis como tipo la de las drogas, que te lleve para los tramarios. Hay que entender cómo funcionan los mórficos. Los mórficos no te quitan el dolor, hacen lo que él ha descrito, hacen que te dé exactamente igual el dolor y entonces puedes descansar. Te desconecta completamente de lo que es la realidad tuya, pero ojo, estos que son tan potentes, de todo lo que te rodea. Claro, esa droga zombie que me apuntaba Pedro, es que es muy barata en Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta? Como droga, digo. Entre 5 y 7 dólares la dosis. Claro. Es una droga sintética que se reproduce como la heroína. Sí, Entonces, es una droga... heroína puedes tener más, menos, depende de cómo vaya el mercado. Perdona, que me dicen que no se te ha escuchado, Pedro. ¿Cuánto cuesta? Entre 5 y 7 dólares. Claro, O es sea, algo unos muy 8 barato. euros más. Pero aquí, que sepáis, en España te lo tiene que recetar un médico. Y Albert, antes te he interrumpido cuando has dicho me gustaría explicar qué. Adelante, Albert. No, que una de las cosas que yo creo que en esta vida que estaría bien, es decir, aprender de las realidades que nos están pasando y adelantarnos a posibles situaciones que Dios no quiera pasen como en Estados Unidos, que yo creo que hay soluciones fáciles de aplicar que podrían ayudar a evitar casos como el mío, ¿no? Es decir, creo que sería importante que cuando tú vayas a una farmacia a retirar un opiáceo, ya no digo fentanilo solo, es decir, cualquier opiáceo, te hagan firmar un consentimiento informado donde te explique los posibles beneficios y los posibles riesgos, pero que tú ese consentimiento informado tengas que retirar siempre, porque cuando retiras la primera caja no tienes un problema. El problema te puede aparecer con el tiempo. Entonces, que tú tengas ahí incluso un teléfono de ayuda a la drogodependencia, que te explique, pues mira, si sientes escalofríos, sudoración, febrícula, descomposición, puedes estar teniendo un problema de
de dependencia. Ponte en contacto con tu médico de cabecera, con tu farmacéutico, con tu tal. Es decir, esto sería muy fácil de aplicar mañana mismo. Es firmar un papel que te llegue por email o que te lo den impreso. Y luego creo que es muy importante que los seguimientos de los opiáceos los hagan los profesionales de los CAS, de los Centros de Ayuda a la Drogodependencia de la sanidad pública, más que derivarlos todo a la medicina de cabecera, que está muy colapsada. Entonces, son los profesionales los que pueden detectar también problemas de dependencia. Así es, Albert, pero claro, tú lo dices, cuando estás en esa espiral, cuando lo que necesitas es otra piruleta, cuando necesitas tu dosis, tú también hacías trampas, ¿no? ¿Y cómo lo hacías? ¿Tú ibas a hablar con tu médico, Sí, hablabas claro. con la farmacia para conseguir más de lo que te estaban recetando? Pues bueno, te conviertes en un malabarista, es decir, haces lo que haga falta. Pues oye, mira, que es que me voy de viaje, me sale la receta dentro de 3 días, a ver si me la puedes adelantar. Oye, mira, que me caduca la receta la semana que viene, adelántamela. Oye, mira, que es que lo que sea, pero es muy importante decirlo. Es decir, cuando te das cuenta también que tienes un problema, te da mucha vergüenza reconocerlo. Al menos con toda la gente con la que yo he hablado, digamos, que ha tenido el mismo problema que yo, todos coincidimos. Te da muchísima vergüenza hasta que levantas la mano y dices, tengo un problema. Me ha pasado. Entonces, pues bueno, haces el trilero, pero no para sentirte drogado, que es lo importante. Lo haces para poder calmar el dolor. Porque vivir con dolor es horrible y solo lo sabe el que ha convivido o convive con el dolor. El dolor es que vivir con dolor es una de las peores cosas que te puede Hombre, 10 de pasar. 10 que nos estás escribiendo, Absolutamente. pero lo Entonces, digo... no me siento orgulloso, digo que me encanta verte así, no me siento sonreír orgulloso. y haberlo controlado y poderlo controlar, ¿eh? Y que nos estés contando y dar el ejemplo de que puedes caer en el fentanilo, pero que también puedes salir, que con eso nos vamos a quedar. Un beso enorme para Tarragona. Sin duda. Hasta luego.